El 29 de septiembre de 1994, mientras México despertaba todavía conmocionado por la muerte del secretario del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, un diputado federal, abandonaba la Ciudad de México. Nadie imaginaba que aquel hombre desaparecería para siempre. No dejó una carta de despedida, no volvió a presentarse ante las autoridades, nunca más fue visto públicamente. Durante más de 30 años, investigadores, periodistas y exfuncionarios han intentado responder la misma pregunta: ¿dónde está Manuel Muñoz Rocha? Archivos Mortales presenta Manuel Muñoz Rocha. Manuel Muñoz Rocha nació el 13 de mayo de 1957 en Tampico, Tamaulipas. Estudió Derecho y desarrolló su carrera dentro del PRI, partido que durante décadas dominó la política mexicana. A principios de los años 90, llegó a la Cámara de Diputados como representante de Tamaulipas, convirtiéndose en uno de los legisladores de su estado. Quienes lo conocieron lo describían como un operador político discreto, acostumbrado a trabajar lejos de los reflectores. Su nombre rara vez aparecía en los medios de comunicación y para la mayoría de la población era prácticamente un desconocido. Pero dentro del partido mantenía relaciones con figuras influyentes del priismo, entre ellas Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, una cercanía que años después sería objeto de intenso escrutinio público. El 23 de marzo de 1994, el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana. El crimen sacudió al país y abrió una profunda crisis política al interior del partido gobernante. La incertidumbre se apoderó del escenario nacional y las diferencias entre diversos grupos del PRI comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. 6 meses después, cuando el país aún intentaba asimilar aquel magnicidio, otro golpe volvería a estremecer al sistema político mexicano. La mañana del 28 de septiembre de 1994, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y exgobernador de Guerrero, asistió a un desayuno con diputados federales en la Ciudad de México. Al concluir el encuentro y dirigirse a su vehículo sobre la calle La Fragua, fue atacado por un hombre armado que le disparó a corta distancia. Ruiz Massieu fue trasladado de emergencia a un hospital, pero las heridas resultaron fatales. Horas más tarde, se confirmó su muerte. Era la segunda muerte de un alto dirigente priista en menos de un año. El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu provocó una movilización inmediata de las autoridades. Desde las primeras horas, la Procuraduría General de la República concentró sus esfuerzos en identificar no solo al responsable de los disparos, sino también a quienes habrían participado en la planeación del atentado. El mismo día del crimen, fue detenido Daniel Aguilar Treviño, señalado como el autor material de la muerte. Su captura parecía representar un avance importante para la investigación, pero conforme comenzaron los interrogatorios, los investigadores llegaron a una conclusión inquietante. Detrás de la muerte podía existir una organización mucho más grande. Mientras la opinión pública seguía cada nuevo detalle del caso, la Procuraduría empezó a reconstruir los movimientos de las personas que habían tenido contacto con los presuntos participantes antes y después del atentado. Poco a poco comenzaron a aparecer nuevos nombres. Uno de ellos era el de Fernando Rodríguez González, quien sería identificado por las autoridades como una pieza importante dentro de la logística del crimen. Conforme avanzaban las declaraciones y el análisis de las comunicaciones entre los involucrados, la investigación empezó a extenderse hacia otras personas cercanas al grupo. Fue en ese momento cuando por primera vez apareció el nombre de Manuel Muñoz Rocha.
Al principio, el diputado tamaulipeco no era considerado un prófugo. La Procuraduría simplemente buscaba localizarlo para conocer su versión sobre diversos señalamientos surgidos durante la investigación. Sin embargo, localizarlo comenzó a convertirse en un problema. Las autoridades acudieron a distintos domicilios relacionados con él. Buscaron establecer contacto con familiares. Intentaron conocer su paradero por medio de colaboradores y conocidos, pero nadie pudo informar dónde se encontraba. Conforme pasaron los días, la incertidumbre aumentaba. La ausencia de Muñoz Rocha comenzó a llamar más la atención que los propios señalamientos en su contra. Días después, Rocha solicitó licencia a su cargo como diputado federal mediante un escrito enviado a la Comisión Permanente del Congreso, argumentando que requería separarse de su cargo para enfrentar las acusaciones. Pero ese documento no fue entregado de manera personal, fue por medio de un fax que el Congreso se enteró de esa decisión. Todo era confuso y se tornaba cada vez más sospechoso. Con el avance de las investigaciones, el Ministerio Público pidió el desafuero de Manuel Muñoz Rocha, con el propósito de retirarle la inmunidad constitucional y poder ejercer acción penal si así lo permitían las pruebas reunidas. El proceso fue seguido de cerca por todo el país. Ya no se trataba únicamente de encontrar a un diputado desaparecido. Ahora era un legislador señalado dentro de las investigaciones criminales más delicadas en la historia política de México. El desafuero fue aprobado. A partir de ese momento, Manuel Muñoz Rocha dejó de contar con la protección que le otorgaba su cargo como diputado federal y pasó a ser buscado formalmente por las autoridades. Sin embargo, esa decisión llegó demasiado tarde. Para entonces, nadie sabía dónde estaba. No existían registros de que hubiera abandonado legalmente el país. No había solicitudes públicas de asilo. No existían llamadas conocidas ni apariciones verificadas. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Para finales de 1994, Manuel Muñoz Rocha ya era oficialmente un prófugo de la justicia. Las autoridades mexicanas habían solicitado su localización y captura como parte de la investigación por la muerte de José Francisco Ruiz Massieu. La Procuraduría General de la República desplegó un operativo para encontrarlo. Se revisaron domicilios, se entrevistó a familiares, colaboradores y se solicitaron informes a distintas dependencias. La ficha de búsqueda llegó a organismos internacionales, mientras las autoridades mexicanas mantenían la esperanza de localizarlo con vida para que enfrentara el proceso judicial. Pero los meses comenzaron a pasar y Muñoz Rocha no aparecía. Fue entonces cuando empezaron a surgir los primeros supuestos avistamientos. Algunas versiones aseguraban que había sido visto en diferentes ciudades de Estados Unidos. Otras afirmaban que permanecía oculto en algún punto del territorio mexicano bajo la protección de personas cercanas al poder político. Sin embargo, ninguna de esas versiones pudo ser confirmada por las autoridades. Cada nueva pista terminaba en un callejón sin salida. Mientras tanto, la investigación del caso Ruiz Massieu seguía avanzando. Las declaraciones de algunos involucrados comenzaron a señalar la posible participación de personajes cada vez más influyentes dentro del Partido Revolucionario Institucional. Conforme esas acusaciones se hacían públicas, la ausencia de Muñoz Rocha adquiría un nuevo significado. Si aparecía, podía convertirse en un testigo clave. Si hablaba, su declaración podría confirmar o desmentir alguna de las líneas de investigación más delicadas. Pero nunca habló, y ese silencio dio paso a las especulaciones. Las teorías sostenían que había logrado escapar antes de que las autoridades pudieran detenerlo. Quienes respaldaban esta versión consideraban que había recibido ayuda para abandonar el país y permanecer oculto durante años. Sin embargo, otros planteaban una hipótesis completamente distinta. Según esa versión, Manuel Muñoz Rocha jamás logró escapar. Algunos
Algunos periodistas y analistas comenzaron a preguntarse si había sido eliminado antes de que pudiera rendir declaración ante la Procuraduría. Para quienes defendían esta idea, su desaparición beneficiaba a quienes buscaban impedir que revelara información sobre los autores intelectuales del crimen. Pero esta teoría tampoco pudo demostrarse. Con el paso del tiempo, surgieron más versiones. Algunos afirmaban que vivía bajo una identidad falsa. Otros aseguraban que había fallecido poco después de aparecer. Incluso aparecieron supuestos testigos que afirmaban haberlo visto años después en distintas ciudades. Y mientras las hipótesis crecían, también lo hacían las controversias alrededor de la propia investigación. Las diferencias entre fiscales, los cambios de responsables del caso y las declaraciones públicas de diversos exfuncionarios comenzaron a sembrar dudas sobre el rumbo que estaba tomando la indagatoria. Lo que inicialmente parecía una investigación encaminada a esclarecer la muerte de un alto funcionario empezaba a convertirse en un entramado de acusaciones, versiones encontradas y decisiones que con el paso de los años serían ampliamente cuestionadas. Sin embargo, lo que ocurrió en los años siguientes terminaría por convertir el caso en uno de los episodios más controvertidos de la historia judicial mexicana. Con el avance de las investigaciones, la Procuraduría creó una fiscalía especial para profundizar en el magnicidio. Su titular fue Pablo Chapa Besanilla, quien asumió la responsabilidad de encontrar tanto a Manuel Muñoz Rocha como a los presuntos autores intelectuales del crimen. Las expectativas eran enormes. México esperaba respuestas, pero en lugar de certezas, comenzaron a surgir nuevas polémicas. Uno de los momentos más delicados llegó cuando Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima y entonces subprocurador general de la República, denunció públicamente que existían obstáculos para investigar a personajes políticamente poderosos. Sus declaraciones provocaron una crisis política de grandes dimensiones y alimentaron la percepción de que la investigación estaba siendo influenciada desde distintos niveles del poder. Conforme avanzaban las indagatorias, las acusaciones alcanzaron a Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces expresidente Carlos Salinas de Gortari. La Procuraduría sostuvo distintas líneas de investigación sobre una posible autoría intelectual, mientras las defensas rechazaban categóricamente esos señalamientos. El caso se convirtió en un enfrentamiento político. En medio de ese ambiente, apareció uno de los episodios más insólitos de toda la investigación. En 1996, Pablo Chapa Besanilla recurrió a los servicios de una mujer conocida como La Paca, quien afirmaba poseer habilidades paranormales para localizar a personas desaparecidas. La decisión causó asombro, mientras una parte de la opinión pública observaba el caso con incredulidad. La fiscalía realizó diligencias en una finca conocida como El Encanto, donde fueron localizados restos humanos. Durante algunos días se manejó la posibilidad de que aquellos restos pertenecieran a Manuel Muñoz Rocha. La noticia ocupó las primeras planas. Parecía que después de casi 2 años, el misterio finalmente llegaba a su fin. Pero ocurrió exactamente todo lo contrario. Los estudios periciales y las pruebas genéticas descartaron que los restos correspondieran al exdiputado tamaulipeco. Además, la investigación concluyó que las evidencias habían sido sembradas, lo que provocó un escándalo que terminó desacreditando por completo ese episodio. La credibilidad de la investigación sufrió un golpe del que nunca logró recuperarse. Con los años, diversos delitos relacionados con el caso fueron prescribiendo, o peor aún, quedándose sin posibilidad de ser perseguidos penalmente, y la ausencia de Manuel Muñoz Rocha terminó por convertirse en una pieza imposible de completar dentro del rompecabezas de la muerte de José Francisco Ruiz Massieu.
Más de 3 décadas después, su destino sigue siendo oficialmente desconocido. No existe una versión definitiva sobre lo que ocurrió con él. No hay pruebas concluyentes que acrediten su muerte. Tampoco existe evidencia pública que confirme que logró escapar y rehacer su vida. Su expediente permanece abierto en la memoria colectiva. La desaparición de Manuel Muñoz Rocha representa uno de esos casos en los que con el paso del tiempo no trajo respuestas, sino más preguntas. Porque al final, el mayor misterio no fue únicamente quién ordenó la muerte de José Francisco Ruiz Massieu. También fue qué ocurrió con aquel hombre que de un día para otro desapareció cuando su testimonio podía cambiar el rumbo de toda la investigación. Y mientras esa pregunta continúe sin una respuesta definitiva, Manuel Muñoz Rocha seguirá siendo uno de los grandes fantasmas de la política mexicana.